Buen día a todos. Hoy estaremos hablando de cómo nosotros podemos enfrentarnos a las pérdidas, tanto como en el ámbito estratégico como en el ámbito psicológico. Lo primero que nosotros tenemos que entender en el mundo del trading es que las pérdidas son inevitables. Tienen que saber que no existe ningún sistema de trading perfecto. Todo sistema de trading tiene su margen de error. Por eso es que nosotros trabajamos basado en un sistema de gestión de riesgo. ¿Qué sucede? Que usualmente nosotros la- las pérdidas nos afectan desde diferentes puntos. Por ejemplo, en el punto estratégico, cuando nosotros nos estamos enfrentando a varias pérdidas, nuestra mente usualmente lo que hace es buscar una excusa. Cuando nuestra mente busca una excusa, lo que nosotros pensamos es mi estrategia no es lo suficientemente buena, mi estrategia necesita algo que yo debo de cambiar, mi estrategia esto, mi estrategia lo otro, y eso es mentira. Eso es una excusa que nuestra mente está poniendo para que nosotros tapemos ese bache. Y nosotros en realidad lo que debemos de hacer es simplemente evaluar si son pérdidas por una pérdida que arrastra a otra por el comportamiento o simplemente es una pérdida de parte de la estrategia. No siempre, no simplemente, no siempre tener una pérdida a nosotros nos lleva a cambiar algo en nuestra estrategia, que eso es lo que nos puede hacer el mayor daño a nosotros estratégicamente hablando, que cada vez que tengamos una pérdida busquemos una excusa de algo estratégico. Tienen que tener dentro de su plan de trabajo, de su plan de su estrategia, deben de tener ese, ok, esta operación simplemente se perdió. O sea, la palabra de simplemente. A veces simplemente se pierde, a veces simplemente se gana. Entonces, cuando nosotros tenemos esa pérdida que son simples, porque mi estrategia hasta ese punto es que llega, nosotros debemos de empezar a asumirla y entender que esto es un trabajo normal como cualquier otro trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando una persona tiene, por ejemplo, una farmacia. Si tú en vez de hacer trading lo que pusiste fue una farmacia, tú también vas a pagar empleados, tú vas a pagar luz, tú vas a pagar teléfono, tú vas a pagar terreno, si no es tuyo, claro está, pero siempre tiene que pagar algo. Pero el empresario no lo ve como una pérdida, sino lo ve como una inversión. Entonces, yo usualmente desde el punto de vista estratégico, lo que a mí me pasa muchísimo es que yo asumo la pérdida de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tengo varias pérdidas. Yo tengo simples pérdidas y compro información. Cuando yo tengo una simple pérdida, ya yo eso lo tengo basado en mi estrategia. Ya yo sé que mi estrategia tiene ciertos puntos donde yo digo, mira, yo tuve buena estructura, tuve buen rumbo, tuve buen todo, tuve buena entrada y se perdió. Simplemente se perdió, debo de asumirla como una simple pérdida. Cuando yo compro información es usualmente cuando yo tengo estructura doble rumbo. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner el caso de esta misma divisa que estoy operando ahora mismo para operar. Yo quiero operarla en compra. Yo quiero operarla en compra, la cual no he entrado. Si ya yo hubiese entrado a la operación en compra y veo que me saquen stop loss, ya que el stop loss mío debe de estar en el punto donde el análisis se debe de cancelar, inmediatamente ya yo digo, ok, lo que el mercado hizo fue que me mete un volumen de vela fuerte en 30 minutos, me hace retroceso, me quiebra, cuando quiebra me jode la compra de una hora dándome la venta de 30, ¿para qué? Para buscar una contratendencia hacia 4 horas. Ya ahí yo digo, ok, eso no fue una pérdida, eso fue una compra de información. Muchas personas se van a agobiar simplemente por ver el punto de que contra la perdí. Pero si tú tienes una operación en doble rumbo, tú tienes que decir, ok, yo perdí la operación en compra,
pero yo puedo ganar la operación en venta si tiene la lógica que yo acabo de explicar. Si en realidad la operación tiene doble rumbo. No todas las operativas tienen un doble rumbo. Por lo tanto, no en todas va a aplicar, por ejemplo, una justificación de tu pérdida como, mi pérdida fue un doble rumbo, o sea, yo compré una información. A veces nosotros simplemente perdemos y a veces nosotros debemos de comprar información. eh, Cuando tú vas en un proceso de aprendizaje que tú estás iniciando en el mundo del trading, obviamente tú te vas a enfrentar con pérdidas de errores. Esa pérdida de errores te va a diferenciar en lo que va a ser un trader rentable y uno no rentable. ¿Qué pasa? El trader que será rentable sin importar el tiempo que le tome llegar a ese punto, cuando empiece a tener pérdida va a tomar un tiempo de observación. El trader no rentable simplemente va a justificar su pérdida y va a llorar a dónde, hacia, por ejemplo, un mentor, hacia un amigo o hacia su pareja, y simplemente va a justificar su pérdida como por lágrimas. Ahora, la persona que va camino a esa rentabilidad, lo que va a empezar a notar es, mira, cada vez que yo hago esto, pierdo, cada vez que yo hago lo otro, pierdo. Eso es lo que diferencia a muchas personas. Yo sé que es muy difícil tú tener, por ejemplo, una familia, de tener un hijo, tener una madre, tener una pareja, tener un trabajo, y tú también decir, contrale, tengo un año estudiando y no he visto un avance. Tengo un mes trabajando y no he visto una ganancia. Pero en ese punto, en esa línea fina, es que tú debes de enfocarte más y decir, ok, mi pérdida me van a dar enseñanza. Porque así mismo como estratégicamente hablando tú lo haces mal y pierdes, tú puedes sacar en la próxima operación una forma de cómo hacerlo mal y tener una posibilidad de ganar en otro rumbo, ¿me entienden? Entonces, la pérdida basado en el punto de vista estratégico es muy mejorable en lo personal. O sea, tú puedes mejorar mucho en lo personal en ese ámbito, en lo estratégico. En el ámbito psicológico, tienen que empezar a asumir la pérdida sin dolor. O sea, usualmente la pérdida te causa mucho dolor porque te desanima, te manda a acotar. También en el ámbito estratégico a veces tú tienes pérdida y tú te tienes que hacer la pregunta que yo me hago siempre: ¿por qué perdí? Yo perdí porque tú te quieres ir en el rumbo contrario, o yo perdí porque tú me vas a dar una nueva entrada. Y ahí es que tú puedes, por ejemplo, concentrarte y dar un pensamiento crítico ante tu operativa. Porque a veces tú pierdes y el mercado vuelve a tomar el rumbo. Si tú te haces la pregunta, puedes joderlo. Pero si tú no te haces la pregunta, tú nunca vas a poder ver esos tipos de oportunidad. Tú simplemente vas a decir, contrale, mira, me sacó y se fue. Que eso no pasa muchísimo. Entonces tienen que aprender para mejorar tanto en enfrentar a la pérdida en el ámbito estratégico. Tienen que empezar a ser observadores, tienen que pensar, hacerse la pregunta ¿por qué? También tienen que empezar a distinguir si es una pérdida simplemente comprando información, o si es una pérdida, una simple pérdida. En el área psicológica, por ejemplo, con lo que es tu pérdida, tú tienes que empezar a asumirla. Para tú empezar a asumir pérdida, tú no puedes perder dinero que tú no estás dispuesto a perder. Ahí entra lo que es el desinterés, que yo lo he mencionado muchísimo. Tú comparas, por ejemplo, cómo te afectan las pérdidas en una demo y cómo te afecta la pérdida en una real, y en ambas tú estás no simplemente perdiendo dinero, que tú distingas, uno es demo y otro es real. No, tú estás no teniendo éxito en la operativa. Por lo tanto, tú debes de empezar a tener el mismo desinterés que tú tienes en la cuenta demo, a tenerlo en la cuenta real, pero a trabajar basado en el dinero que tú estás dispuesto a perder. Es lo único que te va a ayudar a crecer psicológicamente.
Si tú todavía estás en la etapa, tú tienes un año, pero todavía estás en la etapa de que tú perdiendo 5 10 dólares, eso no te duele, entonces basado en eso es que tú tienes que trabajar, basado en esa pérdida que tú puedes asumir mentalmente, ¿me entienden? Y entender que el negocio es parte, o sea, esto es parte del negocio. Es más parte del negocio las pérdidas que las ganancias. Por ejemplo, cuando tú ganas, por eso es que tú tienes que tratar de ganar, aprovechar la oportunidad al máximo y tratar de sacar el triple de una pérdida, cuatro veces una pérdida o cinco veces una pérdida, para que así tú puedas tanquear, o sea, aguantar una pérdida una y otra y otra y otra. Al tú combinar la cantidad o sea, a tú combinar las pérdidas que tú estás acostumbrado o que tu cuerpo puede resistir, más múltiples pérdidas, y combina ahí mismo la búsqueda de oportunidades buenas y sacarle el mayor provecho, tú te das cuenta, contrale, este negocio yo tengo que vivir de la pérdida. O sea, yo vivo de la pérdida porque la pérdida es lo que me mantiene dentro del gráfico. O sea, yo perder me mantiene dentro del gráfico buscando la oportunidad de buscar el triple, cuatro veces, cinco veces lo que ya yo he perdido, para yo así poder rejugar con mi ganancia. Entonces, con esto le quiero decir que nosotros debemos de asumir pérdidas siempre, asumir pérdidas obviamente controladas, los consejos como se lo dije, tanto en el ámbito estratégico como en el ámbito psicológico. En el ámbito estratégico, aprender de esos errores, pero escribirlo, tener un control de operativa, porque la única forma de tú poder sacar información es si está escrita, no por percepción. Por percepción tú nunca vas a sacar nada. Si está escrita, sí tú vas a sacar información. En el ámbito psicológico tú tienes que empezar a subir, a tener una escala de pérdida, a una escala de pérdida de ahora mismo yo nada más aguanto 5 dólares, después yo voy a poder aguantar 10, después voy a poder aguantar 50, hasta que tú llegues a un punto de que una pérdida de $1000 dentro de tu capital se te haga tranquilo, se te haga fácil. Y ya tú puedes, por ejemplo, ya tú puedes asumir tanto pérdidas estratégicas como pérdidas psicológicas. Y puedes avanzar en este mundo como trading. Tienen que entender, como trader, perdón. Tienen que entender que estos son etapas, las cuales ustedes deben de ir avanzando poco a poco. No importa el tiempo que le tome, lo que tienen es que controlar muchos factores que lo van a llevar a un punto de consistencia.